Hola, buenas tardes alumnos. Hago este video de división de polinomios porque habían quedado algunas dudas con respecto a cómo dividir dos polinomios, ¿sí? En donde cada uno tiene más de un término, ¿no? Habíamos visto la división entre un polinomio de muchos términos como este, ¿no? Dividido con un monomio, ¿no? Un polinomio de un solo término en donde simplemente teníamos que aplicar la propiedad distributiva, ¿no? Así que hay mucho problema no había, pero sí al momento de realizar una división de, por ejemplo, estos dos polinomios, ¿no? Nosotros nos dan esos polinomios, p de x y q de x, y nos piden hallar su división, ¿no? Realizar esa división. Al momento de dividir dos polinomios, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta ciertas cuestiones. La primera es que el polinomio del dividendo, ¿sí? En este caso, sabemos que el dividendo es p de x y el divisor q de x, ¿no? Este es dividendo, este es divisor. El dividendo, ¿sí? El polinomio del dividendo tiene que tener un grado mayor o igual al del divisor, ¿no? Esto sucede cuando, por ejemplo, tenemos una división de este estilo. Uno dice, bueno, para empezar a dividir, ¿no? El numerito de acá tiene que ser mayor al que está acá. El dividendo tiene que ser mayor al divisor para poder realizar esa división. Acá es lo mismo, nada más que con respecto al grado, ¿no? A los exponentes. Acá se cumple, perfecto, podemos avanzar. Luego hay que tener en cuenta otra cosa, que el polinomio del dividendo debe estar de forma ordenada y completa. En este caso, al polinomio p de x le faltaba el x al cuadrado. Yo se lo agregué, ¿sí? Poniendo ceros. Buenísimo. Y el divisor simplemente que esté ordenado. Como acá ya estaba, buenísimo, me agarró un trabajito, ¿no? Ahora voy a realizar esta división de la misma forma como hago este tipo de divisiones, ¿no? Entonces acá, ¿qué hago? Digo, bueno, a ver, agarro este 20, ¿no? Y digo 5 porque número me da 20, 4. 4 por 5, 20, y 20 menos 20, 0. ¿Qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando un número que multiplicado por 5 me dé como resultado 20. Acá es algo muy parecido. Estoy buscando un número que multiplicado por x al cuadrado, ¿sí? Me dé como resultado este 5x al cubo. ¿Por qué? Porque la idea es que estos términos se vayan yendo, por así decirlo, ¿no? Fíjense cómo este 20 le restó 20 y se queda 0, después bajaría el 6, ¿no? Y cosas así. Es decir, esto se va yendo, ¿no? Se va transformando en 0, por así decirlo, 0 entre comillas, o sea, se transforma entre comillas, ¿no? De esa forma realizamos una división. Acá es exactamente lo mismo, tengo que buscar un número que multiplicado por x al cuadrado me dé como resultado este 5x al cubo, para que de esa forma quede en 0 y pueda seguir dividiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué número utilizo? O sea, ¿qué número se imaginan ustedes que voy a colocar acá, ¿no? Y lo podemos hacer de dos formas, mentalmente, ¿sí? Pensar un poco y decir, bueno, yo ya sé qué número multiplicado por x al cuadrado me da 5x al cubo, lo coloco. O lo que podemos hacer es a un costadito decimos, bueno, a ver, para yo saber por qué número debo multiplicar este x al cuadrado y que me dé 5x al cubo, simplemente divido el 5x al cubo con el x al cuadrado. Y así obtengo el número por el cual debo multiplicar este x al cuadrado para que me dé 5x al cubo. Yo sé que es medio... los mareé un poco, pero bueno, esa sería la explicación, ¿no? Y justamente si ustedes dividen, hacen 5 dividido 1, 5. Y x al cubo dividido x al cuadrado, x a la 1. Fíjense, es lo mismo que esto de acá. Ustedes ya saben la tablita del 5, saben que 5 por 4 es 20. Pero supónganse que me agarró... no sé, me olvidé, ¿no? Me agarró algo, me olvidé todas las tablas y digo, bueno, a ver, no sé, la tablita del 5. 5, ¿por qué número me da 20? Y la única forma de hacerlo es también haciendo 20 dividido 5. De esa forma encuentro el número por el cual lo debo multiplicar y justamente 20 dividido 5 es 4, ¿sí? Acá es lo mismo, entonces bueno, tenemos el 5x a la 1.
¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es lo mismo que hice acá. Hago 5x a la 1 por menos x, ¿sí? Multiplico a este término por todo este binomio y a ese resultado lo voy a colocar acá abajo, ¿no? Siempre teniendo en cuenta una cosa y ahora van a ver qué. 5x a la 1 por menos x me da menos, y x a la 1 por x al cuadrado. Yo lo voy a colocar debajo de este 0x porque dijimos que da menos 5x al cuadrado. Porque yo después voy a realizar una resta como hice acá. Y para restar polinomios, ¿sí? Para restar estos términos, tienen que ser semejantes, ¿no? Tienen que tener la misma letra y misma variable. Yo no voy a poner el menos 5x al cuadrado acá abajo, porque las letras son las mismas, pero sus exponentes no. Tengo que tener cuidadito con eso. Y ahora, 5x a la 1 por x al cuadrado, 5x al cubo. Y acá realizo la resta. Por lo tanto, hacemos 0x al cuadrado menos 5x al cuadrado, menos con menos más, 5x al cuadrado, me quedó positivo. Y ahora 5x al cubo menos 5x al cubo, 0. Y ahora, ¿qué hacemos? Acá, como yo bajé el 6 y sigo dividiendo, lo mismo hago con este polinomio. Veo que lo que podríamos hacer es lo siguiente. Bajamos el término, ¿sí? Porque iba a decir una cosita, pero dije no, mejor no, porque los voy a confundir. Ahí está. Bajo ese y seguimos, ¿no? Dividiendo. ¿Por qué? ¿Qué iba a decir yo? Uno puede seguir dividiendo, ¿no? Siempre y cuando el grado sea mayor o igual. En este caso, este 5x al cuadrado era igual al grado de acá. Podía haber seguido dividiendo, pero decidí bajar el 4x, ¿sí? No pasa nada. Entonces, bajo ese 4x y es lo mismo. Tengo que buscar un número que multiplicado por x al cuadrado me dé 5x al cuadrado. Y acá está un poco más fácil. A mí se me ocurre el mismo 5. Ahora van a ver por qué. Porque 5 por x al cuadrado no me da 5x al cuadrado. Sí. Y ahora, 5 por menos 5x. ¿Sí? Y 5 por x al cuadrado, 5x al cuadrado. Tengo que hacer la resta y de vuelta, ¿no? Tenemos menos 4x menos 5x, cuidado los signos, menos con menos más 4x más 5x más x, ¿no? X positivo. Y 5x al cuadrado menos 5x al cuadrado, 0. ¿Sí? Y ahora por último bajaría este menos 3, ¿no? Pero ¿qué pasa? Al igual que en una división común y corriente, ¿no? Que nosotros podemos seguir dividiendo siempre y cuando el número sea mayor o igual al divisor, sucede algo cuando es menor. Por ejemplo, acá yo puedo seguir dividiendo, ¿no? 1 por 5, 5, y 6 menos 5, 1. ¿Qué pasa? El numerito, como es más pequeño que el divisor, yo ya no puedo seguir dividiendo, entonces se termina ahí la división, ¿no? Acá es exactamente lo mismo, ¿sí? Vemos que el grado de este polinomio es menor al del divisor. Algo parecido a lo que sucede acá. Por lo tanto, yo no puedo seguir dividiendo, por lo tanto la división terminaría ahí. Y existe la propiedad fundamental de la división que me dice, que me plantea, mejor dicho, que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Recordemos que los elementos que intervienen en una división reciben nombres especiales, ¿no? El 206 es el dividendo, el 5 el divisor, el 41 el cociente y el 1 el resto. Eso todo lo tienen anotado igual, ¿eh? Esto quiere decir que el dividendo 206 es lo mismo que hacer 5, que es el divisor, por 41 el cociente, más el resto, que es 1. Si ustedes hacen en la calculadora justamente 5 por 41 más 1, me da como resultado 206. Acá sí cumple exactamente lo mismo. Su dividendo, que en este caso es 5x al cubo menos 4x menos 3, es lo mismo que hacer su divisor, que es x al cuadrado menos x, por el cociente, que es 5x más 5, más el resto, que es x menos 3, perdón,
Todo esto, si ustedes se pusieran a distribuir, a trabajar, llegarían a esta expresión. ¿Sí? Es una forma de verificar si se hizo bien. Entonces yo lo que voy a hacer es ponerle stop al video, hacer toda, van a ver todo acá lleno de cuentas, que justamente voy a distribuir, trabajar, juntar los términos semejantes y van a ver que voy a llegar a la misma expresión. Es una forma de verificar si realicé de forma correcta la división. Bien, no sé por qué flashé que me iba a llevar muchos más renglones. La verdad que me llevó 2 nada más. ¿Por qué? Porque apliqué distributiva, ven que x al cuadrado por 5x, 5x al cubo. X al cuadrado por 5, 5x al cuadrado, y después menos x por 5x menos 5x al cuadrado, y menos x por 5 menos 5x, ¿no? Acá retiré de forma tranquila los paréntesis, ya que como hay un más, no me va a perjudicar en nada los signos dentro, ¿no? ¿Y qué pasó? Acá me quedó un 5x al cuadrado menos 5x al cuadrado. Propiedad cancelativa. Esto me queda 0, se van. Y acá junté estos dos términos que son semejantes. Menos 5x más x menos 4. Y me quedó esto. ¿Y ven que es lo mismo? Si me queda lo mismo, significa que realicé de forma correcta la división. ¿Sí? Ahora voy a dar un último ejemplo. Bien, ahora lo que voy a hacer es dividir estos dos polinomios, ¿sí? No perdí tanto tiempo en escribir el nombre ni nada de eso, los voy a completar directamente acá, ¿sí? Entonces, recordemos que el polinomio del dividendo, ¿sí? Tiene que tener mayor o igual grado que el del divisor, perfecto, lo cumple. Tiene que estar el del dividendo de forma decreciente y completo, acá faltaría agregar el 0x más 0. Puedo agregar ese término independiente. Y después el divisor tiene que estar, sí o sí, ordenado. ¿Sí? No completo, no hace falta, pero sí ordenado. Ahora bien, hacemos lo mismo que en el anterior. Buscamos un número que multiplicado por el primero, este de acá, x al cubo, me dé 2x a la 5. ¿Por qué? Y para que se vaya, quede en 0 y así terminar con toda la división, ¿no? Como estamos acostumbrados a hacer. Así que bien, si no me doy cuenta, pueden hacer 2x a la 5 dividido x al cubo y encuentran el resultado. Yo como estoy un poco más canchero, ¿no? En esto, ¿no? Yo me doy cuenta de que ese numerito es 2x al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque 2 por 1 te da 2. Y x al cuadrado por x al cubo, sumo los exponentes y te da 5. 2x a la 5, lo que estaba buscando. Ahora bien, acá tenemos que tener extremo cuidado. Fíjense que estamos en presencia de un trinomio, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, agarro los primeros 3 términos, ¿no? Y me guío con esos. Pero cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos 2x al cuadrado y lo vamos a multiplicar por 1. 2 por 1 te da 2. Y x al cuadrado por 1 te da x al cuadrado. Es decir, el resultado es 2x al cuadrado. Yo no lo puedo poner debajo de este 3 o debajo de este x a la cuarta. ¿Por qué? Y porque no son dos términos semejantes. Recuerden que yo después voy a restar al final, ¿no? Y para restar dos términos, estos tienen que ser semejantes. Entonces el resultado lo coloco debajo de un término que sea semejante. En este caso, debajo del x al cuadrado. Y me quedaría así. Positivo, ¿no? Porque 2x al cuadrado por 1 positivo, 2x al cuadrado positivo. Hay que tener mucho cuidado ahí. Ahora, 2x al cuadrado por menos x les da menos 2x al cubo. ¿Ven cómo lo voy colocando debajo de su término semejante? Porque si no, al final no los voy a poder juntar, ¿sí? No puedo poner este 2x al cuadrado acá, porque no iba a poder restar. Y por último, 2x al cuadrado por 2x a la 3, 2x a la 5. Acá queda un huequito, por así decirlo, ¿sí? No pasa nada, es como si no hubiera nada ahí, ¿no? Un 0. Así que yo hago la resta de todas formas, sin marearme con ese huequito que quedó ahí. Ahora van a ver cómo queda, no se preocupen. X al cuadrado menos 2x al cuadrado, menos con más menos, ¿no? Acá tengo una resta. X al cuadrado menos 2x al cuadrado, menos x al cuadrado, ¿no? Ahora bien, lo que hago es menos 3x al cubo menos 2x al cubo. Menos con menos más
menos 3x al cubo más 2x al cubo menos x al cubo, ¿sí? Es menos 3 más 2, menos 1, menos 1x al cubo. Acá el x a la cuarta me queda así, solito, ¿no? Porque no está restando con nada, entonces queda el x a la cuarta. Y ahora sí, esto me da 0. Por lo tanto, acá puedo seguir dividiendo, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? X al cubo, ¿por qué número me da x a la cuarta? Y por x. Si vos haces x por x al cubo, te da x a la cuarta. Ahora bien, hago x por 1 y me da una x. Y uno dice, ah, bueno, lo coloco acá abajo. Cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo lo coloco abajo de este x al cuadrado, no serían términos semejantes. Yo después no los voy a poder restar. Entonces tengo que ponerlo debajo, ¿sí?, de un término que yo al final lo pueda restar. Que en este caso sería este 0x, ¿no? ¿Por qué? Porque x por 1 te da x y acá tengo los términos semejantes. Ahora, x positivo por menos x al cuadrado, ahora sí lo junto con este, y después x por x al cubo, x a la cuarta. Acá me pasa algo muy parecido a lo que pasó acá arriba, queda un huequito, no pasa nada. En la resta no me va a perjudicar en nada, es más, va a ser más sencillo porque me queda ese menos x al cubo nada más, ¿no? Ahora, 0x menos x, y bueno, te queda menos x, ¿no? Menos x al cuadrado menos x al cuadrado, cuidado, porque parece es muy confuso verlo así, ¿no? Menos x al cuadrado menos x al cuadrado, menos con menos, más, y estoy restando dos cosas iguales, estoy haciendo menos x al cuadrado más x al cuadrado, esto me da 0. ¿Sí? Si no, hagámosle un costado. Tenemos menos x al cuadrado más x al cuadrado. Esto te da 0. ¿Sí? Ahora acá me queda menos x al cubo. Eso es lo mismo. Y acá 0. ¿No? Y bueno, acá tengo el término independiente 0 que me parece mucho no me va a cambiar. Si quiero bajarlo, lo bajo. Es medio redundante hacer esto, pero bueno, lo podemos hacer. Podemos escribir ahí el 0, ¿no? Y decimos, bueno, ¿podemos seguir dividiendo? Yo veo muchos ceros ahí, ¿no? Pero nos quedó este polinomio en definitiva. Este menos x al cubo menos x, ¿no? Y uno se pregunta acá, ¿podemos seguir dividiendo? Y la respuesta es sí. Vos podés seguir dividiendo siempre y cuando el dividendo, ¿sí?, el grado del dividendo sea mayor o igual al del divisor. Y acá yo los veo iguales. Entonces puedo seguir dividiendo. Y acá tengo que tener cuidado con una cosa. X al cubo, ¿por qué número me da menos x al cubo? Y parece una pregunta fácil, ¿no? Y ese numerito es el menos 1. ¿Sí? Porque x al cubo por menos 1 me da menos x al cubo. Buenísimo. Entonces hacemos menos 1 por 1, menos 1. ¿Sí? Lo pongo debajo no lo voy a poner debajo de la x porque no son semejantes. No puedo sumar y restar algo que tiene x con algo que directamente no tiene, ¿no? Menos una x por menos x más x. ¿Sí? Y ahora menos 1 por x al cubo menos x al cubo. Y ustedes estarán diciendo, pero están los dos negativos, no se van a ir, no se va a transformar en 0. Ah, pero recuerden que acá es una resta. ¿Sí? Y en la resta va a hacer que esto se transforme en positivo. Fíjense, menos x al cubo menos x al cubo, menos con menos más, y menos x al cubo más x al cubo, 0. Acá me queda otro 0, ¿no? Menos x menos más x, menos con el más menos x, menos 2x, y acá menos con el menos más 1. ¿Puedo seguir dividiendo? Y no, la verdad es que no. Ahí se termina tu cuenta. ¿Por qué? Y porque el grado de este polinomio es menor al del divisor. No puedo seguir dividiendo. Se termina ahí. Este sería el resto, el cociente, ¿sí? Y si yo quisiera verificar, tendría que anotar lo siguiente. Hacer 2x a la 5 más x a la cuarta menos 3x al cubo más
x al cuadrado, es lo mismo que hacer el divisor, que es x al cubo menos x más 1, por 2x al cuadrado más x menos 1, ¿sí? Más el resto, que es menos 2x más 1. Recuerden que esto era el cociente, ¿sí? Así que bueno, se hizo largo el video con estos dos ejemplos, ¿sí? Sé que no es algo que se pueda hacer rápido si uno no está acostumbrado, por eso traté de ir lo más lento posible. Pero bueno, espero que lo entiendan y cualquier duda que tengan me lo dicen sin ningún problema, ¿sí? Así que nos estamos viendo. También les adelanto que el punto C y D del trabajo, del punto 5 me refiero, el de las figuras geométricas, más el C, vieron que el del triángulo isósceles, ese no lo hagan. ¿Por qué? Nosotros estábamos haciéndolo con el teorema de Pitágoras, ¿recuerdan? Pero no íbamos a llegar a nada con eso y yo me puse a hacerlo y tenemos que aplicar lamentablemente trigonometría. Algo que tal vez vieron, tal vez no, pero sí es un poco más difícil. Y como es algo que yo no expliqué y no sé si ustedes vieron, no me parece justo dárselos. Así que ese directamente no lo hagan. El del rombo sí lo podrían hacer porque ahí pueden aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Ese sí tal vez lo pueden hacer. Yo cualquier cosa en la clase que sigue les daré una mano con ese ejercicio, pero el punto C no lo hagan, el del triángulo isósceles. Encima el ejercicio se confundió, estuve viendo, y en realidad para resolverlo tendría que ser un triángulo equilátero. Así que el ejercicio ya estaba mal de una. Así que bueno, cualquier duda que tengan me consultan.